Bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de Cortésmente, cada semana con temas de interés y con invitados muy especiales. Ya saben que estamos en este 2023 con todas las ganas de llegar a sus hogares con temas que nos generen interés, pero que además ayuden a mejorar nuestro criterio, nuestro conocimiento, y pues indudablemente desde Conecta, desde acá, desde este espacio, propendemos justamente por fortalecer ese vínculo con la comunidad por medio de la conversación, en este caso como lo hacemos desde Cortésmente, y que esa conversación pues tenga un contenido y un mensaje que les sirva a todas las personas que nos ven. Qué rico en verdad poder nuevamente este año estar con todos ustedes. Hoy tenemos un gran invitado. Vamos a hablar de la arquitectura en los territorios de montaña. Y para eso hemos invitado a Carlos Mario Suárez. Él es arquitecto, también cuenta con una maestría en diseño de paisaje, una persona con mucha experiencia en el campo de la arquitectura, pero también de la docencia. Por muchos años fue docente universitario y pues una persona además con un enfoque y una mirada muy interesante de la arquitectura, un aspecto muy integral. Posiblemente estaremos más adelante hablando con él de otros temas de la arquitectura, pero hoy queremos darle el enfoque de la arquitectura desde los territorios de montaña. Estamos justamente en el Retiro, en una zona muy montañosa, y por eso quisimos justamente empezar con ese tema. Y pues Carlos Mario, bienvenido, qué bueno tenerlo en el programa. Gracias, Camilo, gracias. Estoy muy complacido de estar aquí contigo. Claro, muchas gracias en verdad, Carlos Mario, y quisiera que empezáramos hablando del origen. Hablemos un poco de ese origen de la arquitectura y desde el enfoque que hoy le queremos dar al programa. Sí, Camilo. Bueno, para hablar de la arquitectura de montaña definitivamente tenemos que remontarnos al origen. Pues, o sea, vamos a hablar de los territorios y que por naturaleza pues, nos tenemos que remitir al departamento de Antioquia, que es un terruño de ancestros que hizo parte del desarrollo de este país y que está enclavado en la región andina, en la cordillera central. Definitivamente tuvo mucho que ver desde el origen el tema ancestral. El territorio definitivamente por antigüedad fue ocupado por comunidades indígenas que desarrollaron el territorio a su manera, en su conocimiento, donde tenían una vasta información comprobada en su práctica. Pues simplemente hacer referencia al cosmos. Ellos conocieron exactamente, digamos, las propiedades de las relaciones entre el Sol y la Luna, las estaciones, en fin, todo lo que tuvo que ver con la menguante y no hablar de más referencia para no extendernos. Pero definitivamente digamos que ese asentamiento de estos indígenas en el territorio tuvo que ver mucho con el sitio de montaña. Ajá. Ellos definitivamente tenían unas estrategias determinantes porque era súper necesario todo lo que tenía que ver con la salud y el saneamiento. O sea que aquellas comunidades se asentaban en el entorno de las orillas de los ríos o en la confluencia de dos cuencas hídricas que tuviera pues como mucha facilidad desde ese punto de vista de desarrollar el cultivo, de desarrollar el pancoger. Y acceder al agua que... Exactamente, el agua como recurso natural. Ajá. Después, digamos que es propio de esas comunidades en que desde sus territorios empezaron a generar las necesidades de intercambio. Entonces, no es gratuito que el departamento de Antioquia, que ha sido una región muy rica, muy próspera, pues tuviera florescencia desde la minería, desde las salinas, desde ese intercambio que se generó, digamos, ya en el tema de conquista. Cuando llegaron los españoles, a su sorpresa, se encontraron un territorio ocupado, completamente desarrollado, donde definitivamente no eran comunidades de taparrabo como se nos hizo pensar en su momento, sino que eran comunidades
asentadas con un gran conocimiento y desarrollo. Pues no solamente hablar de los incas, de los aztecas, en México, en el Perú. Bueno, de manera que desde el punto de vista ancestral tenemos una gran referencia. Digamos que tuvo mucho que ver en la colonización española la llegada de los españoles que llegaron por la costa atlántica, por el Golfo de Urabá, los otros entraron por la costa atlántica, por el río Magdalena, los que se establecieron en el altiplano central, Santa Fe de Bogotá, los que se establecieron en Dabeiba, Santa Fe de Antioquia, de manera que ahí tuvo que ver mucho, digamos, la referencia de los caminos, la penetración desde afuera hacia adentro, hacia el interior. De manera que entonces era una comunidad que, si fuéramos a hacer referencia desde el punto de vista pues, arquitectónico, lo que ellos desarrollaron fue un valor agregado y apropiado desde sus recursos. ¿Cuáles eran los recursos? Desde saneamiento, el agua, la referencia desde el punto de vista natural, que era lo que le ofrecía el terruño. Ya podemos hablar que Antioquia era riquísimo, extenso, en una diversidad, por ejemplo, del bosque nativo. Y ahí entonces el recurso de la madera jugó un papel importantísimo ya desde el punto de vista del origen, del origen indígena. Entonces podemos hablar de que nuestros indígenas llegaron a desarrollar una tecnología apropiada, artesanal, hermosa, espectacular, en su sistema de cómo se apropiaron del territorio, de cómo se asentaban. Hablábamos ahora de la referencia de la localización de las aldeas en función del río, del agua, del saneamiento, del aseo, la asepsia. Entonces ellos construyeron un sistema en función de la madera, construyeron las malocas, los bohíos, los tambos. Y eso fue lo que los españoles encontraron, de manera que ya hay una referencia desde el punto de vista arquitectónico que se puede interpretar de una manera bellísima, pues en ese conocimiento que nos dejaron. Carlos Mario, en ese mismo sentido del origen, un poco a lo que hoy tenemos en cómo se fueron transformando también estas comunidades y estos territorios, a partir de lo que era la plaza central, esa plaza funcional donde se generaban, digamos que, la incorporación ya de otros elementos, pero también de otras dinámicas conforme a las necesidades. No sé si en el momento de que empiezan a llegar otras culturas y se empieza a ver como ese cruce entre lo que ya tenían establecido estas comunidades, con la llegada de, por ejemplo, en la colonización, o esa sí, parte, claro, ahí que podemos mencionar. Claro, mira, estábamos hace nada hablando, digamos, de esa cultura indígena. Tiene mucho que ver la colonización española. La llegada de los españoles fue determinante en cambiar, digamos, una comunidad asentada indígena que ya existía con unas costumbres arraigadas. ¿Qué nos trajeron los españoles? Los españoles nos trajeron una nueva visión del territorio en función de lo que fue en principio esa arquitectura española colonial. Pudiéramos decir que las primeras comunidades, en esa contraposición a lo que fueron las aldeas de los indígenas, aquí estas comunidades españolas empezaron a ubicar en unos sitios ya poblados en función, digamos, como de una estructura de espacio público que se armaba en torno a un centro. Y ahí surge lo que es la plaza cívica, la plaza, en cierto modo podemos hablar de la plaza de armas, de la plaza cívica, que fue adoptado por esa introducción española de lo que fue la plaza de Damero, que era una proporción de 80 por 80, que se constituía al centro, y a partir del centro se generaba la planeación de las manzanas que se crecían. Entonces, al principio era un espacio público de convergencia, de intercambio de mercadeo,
pero que rápidamente tuvo, digamos, asiento, digamos, la comunidad religiosa. Entonces, donde se fundaba la plaza fundacional, se erigía una iglesia. Y bien alta, además. Sí, sí, por supuesto. Mostrando ese poder, y al frente normalmente el gobierno. Sí. Está como entonces, inmediatamente, digamos, esa concepción española nos llevó a interpretar que el desarrollo desde el punto de vista urbanístico en el asentamiento del territorio partía de su plaza central y en un crecimiento de manzanas hacia sus costados. Y eso ha imperado por generaciones, de generación en generación, y ese, digamos, ha sido como el legado de la arquitectura española, la arquitectura colonial. En ese aspecto, Carlos Mario, por ejemplo, en la vivienda campesina, quisiera que habláramos también y nos centráramos también en esa parte porque ha tenido, digamos, que la vivienda campesina unas características diferentes a, por ejemplo, estos poblados que acaba usted de mencionar. Han tenido, digamos, que si bien en estas zonas pobladas se tiene un centro que es esa plaza y en torno a ella se generan unas dinámicas, lo rural, en este caso una vivienda campesina, digamos que tiene que tener otros elementos que también desde la arquitectura han marcado la cultura, el desarrollo y ciertos estándares para entender no solo desde lo que uno ve en una casa campesina, sino el para qué se crean estos lugares. ¿Qué podemos decir ahí de la vivienda campesina? A ver, Camilo, mira, lo bello de la identidad de la vivienda campesina es, digamos, como por su naturaleza, su entorno. Por lo general, las poblaciones que se desarrollaban en torno a la plaza fundacional eran sitios estratégicos, asentados, donde se buscaba el desarrollo, a pesar de que fuera de ladera, pero con ciertos aprovechamientos desde el punto de vista del terreno que le permitiera. Plano, ¿cierto? Sí, normalmente, sí, como en valles. Lugares más asentados, más planos, cosa contraria desde el punto de vista en el desarrollo de las comunidades campesinas, que definitivamente fueron aquellas que se ocuparon en la zona veredal, en las afueras de las cabeceras municipales, y que definitivamente, por ejemplo, en el caso de Antioquia, es un territorio totalmente quebrado. Entonces ahí hay dos cosas fundamentales que tuvieron muchísimo que ver en el desarrollo de esa casa campesina. Desde el punto de vista histórico hay que hacer referencia a que todo ese desarrollo tuvo que ver muchísimo de la mano con lo que fue la colonización antioqueña. Fue el desarrollo, digamos, ya en lo que fue la apertura de la fundación de lo que fue el Valle de Aná, en el Valle de Medellín, donde se empezó a desarrollar ya una comunidad de centro poblado en función, por ejemplo, a partir de 1930 del ferrocarril de Antioquia, que marcó un hito importante, digamos, en el sentido de la penetración de la centralidad de lo que fue el Valle de Aburrá hacia las regiones. Entonces, eso es lo que debemos hacer mucho énfasis. Fue una penetración desde la colonización antioqueña, desde los centros de las comunidades hacia las regiones. Y ahí tuvo que ver mucho, por ejemplo, el tema que hablábamos ahora de los caminos. Por ejemplo, en el caso de las penetraciones hacia esas comunidades, al principio eran caminos en ese entonces rurales o caminos riales, caminos riales, prehispánicos, muchos de ellos, inclusive ancestrales, que todavía hoy se está haciendo un esfuerzo por identificarlos, reconocerlos, protegerlos y volverlos a la funcionalidad. Pero que desde entonces esos caminos, que eran unos caminos en el que tuvo que ver mucho en la colonización antioqueña la bestia y la mula, porque ese era el medio de penetración para llegar a esas comunidades. Entonces hacíamos mención que era una región de ladera,
en donde las poblaciones y las familias se asentaban por lo general en torno a esos caminos de penetración y por lo general estaban asociados a posadas, a posadas que tenían que ver en su localización estratégica con tramos de largas jornadas. Entonces las posadas eran los puntos de intercambio o de llegada, ¿sí? Y entonces en torno a las posadas empezaba a crecer la comunidad campesina porque era donde llegaba el grano o donde se acopiaba o donde llegaba en ese entonces, muchísimo después de la penetración de la colonización antioqueña, lo que conocimos como la línea, que era el transporte o el bus de escalera, donde se recurría a ese medio, a ese sistema para hacer la penetración. Entonces, digamos que esa comunidad campesina establecía, digamos, una referencia y una relación con su terruño. Era una comunidad absolutamente, primero, conservadora, muy creyente, muy cristiana, muy practicante. Entonces, donde se asentara aquella comunidad, siempre buscaba una referencia con el culto. Y de eso, las referencias de conexión entre esas zonas de vereda y la centralidad, ¿sí? Entonces, pero lo que quería decirle es que eran unas comunidades proteccionistas, conservadoras, cuidaban el medio ambiente. Sin embargo, se presentaban contrastes, por ejemplo, en la demanda de lo que fue el desarrollo del urbanismo antioqueño, de esa colonización antioqueña, donde el material predominante fue la madera. Nuestro departamento fue una vasta región extensa de bosque nativo y hoy no lo conservamos, hoy queda muy poquito. Así es. Y de ahí viene precisamente esa identidad de la casa campesina de Ladera, porque vamos a hacer referencia de cómo surge, por qué surge. Entonces estas personas se asentaban en el sitio, establecían sus relaciones de penetración a su vivienda en unos caminos de acceso o de acercamiento a su vivienda, pero buscando que fueran siempre cercanos a los caminos de penetración. Carlos Mario, ahí en ese sentido, nuestra población rural y pues aún se mantiene en el retiro, sobre todo en algunas veredas como población rural dispersa, y en ese sentido pues hay unas características muy interesantes de la casa que quisiera que habláramos justamente y que usted nos precisara algunos detalles de esas características de esa casa campesina. Y hay un texto que antes del programa le mencionaba, que me gusta mucho, de Orlando Farsborda, que es el pionero de la sociología en Colombia, un texto que se llama Aspectos psicosociológicos de la vivienda rural colombiana y la vivienda campesina en Colombia. Y en ese texto él mencionaba cómo el campesino tiene un concepto más integral del territorio. Normalmente nosotros venimos de que nuestro hogar está hacia adentro. El campesino tenía un concepto de que la casa no solo eran esos 4 muros que la cercan, sino también la huerta. Era muy dispuesta a comprender que era un espacio más orgánico, no solo esos 4 muros, sino lo que tiene que ver con más allá del territorio. Y en ese sentido, uno hace ciertas reflexiones cómo ha ido cambiando esto. Entonces, como por ejemplo a un campesino que migra a la ciudad le toca acomodarse en un espacio que no es natural para él, y en ese sentido también se generan pues ciertas brechas y asuntos por resolver en cómo se está pensando también ese tipo de vivienda actualmente. Entonces quisiera que habláramos un poco de esas características, pero también, Carlos Mario, ¿cómo ve usted esas transformaciones? Porque uno a veces se encuentra en zonas rurales con un enfoque muy diferente de lo que es la rural, unos cubos encerradísimos, que uno dice como que no van como un poco en la línea de lo que es respetar también esos territorios. Entonces quisiera que habláramos de esas características, pero también cómo ha visto ciertas transformaciones. Sí. Bueno, mira, hay que hacerles un reconocimiento a nuestros campesinos y al campesino antioqueño, porque ha sido una comunidad
que se ha mantenido, se ha conservado, y a pesar de lo que ha hecho el desarrollo actual de las nuevas tecnologías, el campesino se ha logrado mantener un poco en su tradición. Primero hay que darles un reconocimiento. Ellos han sido unos grandes cultivadores, han sido unos grandes protectores y digamos, a pesar de que han aprovechado su entorno, lo han protegido, lo han cuidado, pero han sido unos grandes artesanos. Y de ahí miramos entonces de que ese desarrollo de lo que ha sido la casa campesina ha surgido desde el asentamiento en el lugar físico y ha llevado, por ejemplo, a utilizar sistemas constructivos como el reconocido sistema constructivo de la casa de Tapia o la casa de Bareque, que por ejemplo en el caso de la casa de Bareque es simplemente en un territorio adecuado, esplanado, siempre en la ladera. Entonces ellos han sabido interpretar desde las lecturas del entorno lo que es la vista, el asoleamiento, los vientos, la llegada, el recurso hídrico, ¿sí? Y en cierto modo han abierto su terreno para desarrollar el cultivo, la huerta, su gallinero, su establo, su chiquero, en fin. Pero hablando nuevamente desde el sistema constructivo, entonces ese bareque que fue a partir de la madera, trabada, amarrada con bejuco y como con el producto de la boñiga, del cagajón y la tierra en argamasa, lo empañetaban, ¿sí? Y ese es el primer concepto de lo que fue el bareque, con construcciones de madera rústica, del bosque, del monte, empañetado también con caña brava, por ejemplo, y hacían argamasas haciendo lo que eran, por ejemplo, esos enlucidos que todavía se conservan. Después, en el desarrollo de la artesanía del sistema constructivo, surge la tapia, que es un sistema un poco más tecnificado, que lo llevan a establecer formaletas de entramados de madera o encofrados en teleras de ambos costados, y que lo usaban con alambres y con fiques que se cultivaban también con el fique de la cabuya, del maguey, del maguey, y hacían unos prensados con una argamasa pisada. Anteriormente ellos primero preparaban la argamasa, el barro, el terreno, que era un poco arcilloso, y materializaban los muros de tapia, que eran en extensiones entre 40 y 50 centímetros, asentados sobre unos fundamentos o unos cimientos de piedra encarrada al estilo vallado, como anteriormente desde la colonización antioqueña se construyeron los vallados, aquellos vallados de límites entre propiedades, que fueron muy reconocidos. Entonces establecían un solado de impermeabilización de suelo. Al principio ese vallado lo nivelaban con tierra, y al principio las casas campesinas eran en tierra pisada. Después las enlucían con tablones de barro cocidos, y después con madera, eran casas entabladas. Aparece el concepto de la casa sencilla, derramada, que al principio identificaban el acceso siempre orientado al poniente para que la casa tuviera como cierto manejo desde el punto de vista bioclimático a la temperatura. Entonces ese acceso tenía referencia con el corredor de afuera, cubierto con la protección de un portalete que se extendía en pie de amigo. Y ahí fue donde surgió desde la casa entonces tradicional el ambiente del primer estar. El corredor de llegada era el estar, era el punto de encuentro, era el sitio de comer, ¿sí? Y ese corredor, que estaba acompañado por el acceso,
se comunicaba a 3 habitaciones básicas. Eran 3 habitaciones que estaban comunicadas en galería, todas ellas, como le decía, con muros de cimentación de bareque o en tapia, y era una cubierta a 2 aguas absolutamente sencillas. Digamos que dependiendo de las necesidades y en la evolución del grupo familiar y de su condición social, esa arquitectura que fue la arquitectura básica campesina fue evolucionando, inclusive dependiendo de las condiciones, de las necesidades del intercambio comercial. Llevó a desarrollar, por ejemplo, la casa campesina de L. Entonces ya no era solamente el corredor de adelante enfrentado como la jerarquía del acceso, sino que ya constituyó la parte posterior de la casa, que estaba constituido como un pequeño solar, un patio o un jardín, a donde las habitaciones de costado eran de menor jerarquía a las de adelante. Se acompañaba de la cocina, que la cocina que al principio estaba por fuera, importante. Estaba por fuera, inclusive con la unidad sanitaria. ¿Sí? Después surge la casa en U, que era una casa de semiclaustro, y así sucesivamente hasta llegar a la casa de claustro con su patio, pero siempre en la condición del terreno inclinado de ladera. Y ahí hay una acotación bien particular, que dependiendo de las necesidades, hablemos lo culturales, cuando la familia generaba el pancoger, el grano, el maíz, el frijol, entonces generaron el depósito, la necesidad de constituir un depósito de almacenamiento del grano, donde albergar los aperos. Era el sitio pues como de... Y ese es, digamos, así de sencillo fue el desarrollo de lo que fue la diversidad de nuestra arquitectura de la casa tradicional de montaña. Carlos Mario, realmente pues se nos acabó el tiempo y queda uno antojado de seguirlo escuchando, porque cuando usted habla, todos los que hayamos tenido alguna referencia de una casa campesina, sus palabras se volvían en nuestra mente una imagen, con colores, con formas, con personajes, y yo sé que mucha gente que nos ve hasta ahora muy seguramente hicieron ese mismo ejercicio de ese momento que estuvimos en una vereda con nuestros abuelos, en fin, y es muy bonito, en verdad. Muchas gracias, Carlos Mario. Se nos queda corto porque podríamos hablar muchas, Camilo, porque muchas había cosas. Algunas referencias, no hablamos del color en la arquitectura, que eran colores intensos, hablamos de la madera, de esos elementos de ventanería, digamos, tan artesanal. En fin, una cantidad de cosas significantes en esa arquitectura. Merece, Carlos Mario, que hagamos otro programa y una vez aprovecho para invitarlo, para que coordinemos y continuemos, porque es un tema además muy importante para el retiro, pero también para la cultura y para lo que ha representado el territorio rural, los campesinos. Así que quedamos para otro espacio y en verdad muchas gracias, Carlos Mario. Muchas gracias, Camilo, a ti. A todos ustedes, queridos televidentes, muchas gracias. Ya saben que estamos cada semana con un invitado más para hablar cortésmente.